Entonces vamos hoy día a partir con algunos ejercicios, digamos que pueden complementar a la guía que ya revisamos y que ustedes tienen ahí en el aula. Ya, a ver, voy a ir ahí al curso de máquinas eléctricas en la parte de motor de inducción. Ahí tienen la guía de ejercicios con respuestas que también estuvimos viendo la semana pasada. ¿Mm? Entonces hoy nos queda para reforzar, digamos, algunos aspectos de la materia y mañana a las 10 de la mañana va a estar ahí el certamen en el aula y tienen hasta las 14 horas para responderlo y para subirlo por ahí mismo, por el aula. ¿Mm? Entonces vamos a ir a ver algunos ejercicios que tenemos aquí, con los que vamos a ver algunos puntos importantes de la materia. Acá. ¿Mm? Y acá tenemos 3 casos, ya que vamos a ir revisando. 1, 2 y 3. Ya son 3 casos de problemas que se han usado, digamos, para evaluaciones también de máquinas eléctricas en sesiones anteriores. Son problemas que, digamos, traen o piden, digamos, 3 o 4 tipos de soluciones distintas. Aquí, por ejemplo, en el primero, vamos a revisar aquí este primer problema. Ya hablamos de problema más que de ejercicio porque nos referimos a un caso hipotético, pero que bien podría ser un caso real, o sea, un caso en el que se tengan que enfrentar y tengan que determinar la forma de la solución. ¿Ya? Así que por eso le llamamos problema más que ejercicio. A ver, compañero que se van integrando también, cualquier pregunta que tengan, incluso cuando vayamos revisando estos ejercicios, vayan haciéndolo ahí al, al chat o me hablan directamente. Cualquier cosa que no comprendan bien o cualquier aspecto de la materia que no esté bien comprendido. Ahí me hablan para darle una vuelta más o repasar ese aspecto en particular. Ya es bueno que no se queden ahí con alguna duda, que con alguna explicación simple, digamos, podrían comprenderla bien. Y ahí eso podría darle mejor resultado en la evaluación. Tenemos entonces el primer problema, ya de los 3 que vamos a ver en esta sesión. Voy a seguir integrando más compañeros. Y el primero dice, de un motor trifásico asíncrono, ya recuerden por qué le llamábamos asíncrono o por qué se llaman los motores de inducción, toman el nombre de asíncronos o asincrónicos, es porque en este tipo de motores el rotor ya no gira a la misma velocidad que el campo magnético, no está sincronizado el campo magnético con el rotor, por tanto toman el nombre de motores asincrónicos. Ya hay otro tipo de motores que son menos utilizados y por eso no los estudiamos digamos, a profundidad como estudiamos el motor de inducción, que es el motor sincrónico. ¿Ya? El motor sincrónico, sí, ahí en ese caso gira el rotor a la misma velocidad que el campo magnético giratorio, y eso se logra alimentando las bobinas del rotor. Ya en el caso del motor asincrónico o el motor de inducción, que es el motor que estudiamos, nosotros no alimentamos el rotor, ¿ya? Ni en el caso del jaula de ardilla, ni en el caso del rotor bobinado, en ningún caso alimentamos el rotor. ¿Ya? En el jaula de ardilla no hay forma de alimentar el rotor porque es un fierro,
Y en el rotor bobinado, ya que sí tiene bobinas en el rotor, esas bobinas no son para inyectar alimentación, no son para alimentarlas, sino que son para tener la opción de conectarle resistencias externas. ¿Ya? Entonces, en ningún caso en el motor de inducción nosotros alimentamos el rotor. Solo se alimenta el estator y mediante un fenómeno de inducción magnética tenemos voltaje en el rotor, corriente y la interacción de campos magnéticos, tanto del campo magnético giratorio que produce el estator y del campo magnético que se genera en el rotor producto de las corrientes inducidas. ¿Ya? Esa interacción de campos genera el movimiento, pero no alimentamos el rotor. En el caso del motor sincrónico, ya que, como les dije, no los hemos estudiado, solo se los menciono, del motor sincrónico, ahí hay que alimentar el estator para producir el campo magnético giratorio y además hay que alimentar el rotor con corriente continua. O sea, ahí necesitamos una fuente de corriente continua adicional para alimentar las bobinas del rotor. En ese caso, el rotor genera un campo magnético fijo y ese campo magnético fijo se enclava con el campo magnético giratorio y quedan los dos enclavados. Por tanto, el rotor gira a la misma velocidad que el campo magnético y por eso se le llama motor sincrónico, ¿ya? Porque hay sincronismo entre entre el rotor, digamos, y el campo magnético. ¿Ya? En este caso, del motor que estudiamos, se le llama motor asíncrono o asincrónico. Ya vale ahí la explicación. Ya de un motor trifásico asíncrono se conocen los siguientes valores para las condiciones nominales, dice, estando el estator en triángulo. O sea, lo único que me dice es que se conocen estos valores para las condiciones nominales, o sea, son de los datos de placa, y además me dice que está el estator en triángulo, o sea, me dice la conexión ya del motor. Y me da los voltajes de placa, la potencia útil, que es la potencia de placa, también es la potencia desarrollada en el eje a plena carga, esa es la potencia útil. Me da el rendimiento de un 93,5%, la velocidad 1485 RPM y las corrientes. Ya esta primera corriente que aparece aquí, que siempre es la más alta, corresponde a la conexión de la red más baja, 220, y la segunda corriente, que es la corriente más baja, aquí corresponde con la conexión de la red más alta, que es la conexión en estrella. Aquí estos voltajes me dicen que yo puedo conectar este motor con una red de 220 trifásico en triángulo y también puedo conectar este motor a una red de 380 volts en estrella. Este es el voltaje. El primero es para triángulo y el segundo es para estrella. En ambos casos, ¿ya? Tanto 220 triángulo como 380 estrella, en ambos casos los bobinados van a estar recibiendo 220 volts. ¿Ya? En ambos casos los bobinados van a ver lo mismo, van a sentir lo mismo, que a ellos les llegan 220 volts a cada una de las bobinas, digamos, particulares. Y esto va a ser las corrientes de línea que voy a tener en cada caso. En el caso de la estrella, como tengo un voltaje más alto, entonces la corriente que consumo también es raíz de 3 veces más baja, ya porque el motor va a desarrollar la misma potencia, va a desarrollar la misma potencia útil de 370 kilowatts nominales, tanto con 220 como con 380. Ahora si desarrolla estos 370 con una red de 380, o sea, con un voltaje más alto, va a consumir menos corriente, requiere menos corriente para desarrollar la misma potencia en el eje. Si la red es de un voltaje más bajo, por ejemplo, si la red es de 220 volt trifásico y yo conecto en triángulo,
entonces necesita una corriente más alta, 1155 amperes, para lograr estos 370 kilowatts en el eje. Ya, entonces eso más o menos con los voltajes, con los valores nominales del motor que me muestra acá. Rendimiento es el parámetro que me relaciona potencia de salida partido por potencia de entrada, ¿verdad? Es la división entre la potencia de salida y la potencia de entrada. Y la velocidad se refiere a la velocidad del eje. Ya cuando miro esta velocidad y digo que es de 1485 RPM, inmediatamente puedo saber ya que la velocidad sincrónica de este motor son 1500 RPM, porque se acerca, 1485 está cerca de 1500, y la velocidad del eje, ya en este caso, la velocidad del eje es, se acerca a la velocidad sincrónica sin nunca llegar a ese valor. Ya la velocidad del eje, recuerden ustedes, no puede tomar el valor de la velocidad sincrónica porque en ese punto se pierde la inducción magnética. Ya dejamos de tener inducción en el momento en que se iguala la velocidad del rotor a la velocidad sincrónica. El rotor siempre anda por debajo de la velocidad sincrónica y nominalmente está a cierto valor. Y aquí 1485 me está diciendo que la velocidad sincrónica corresponde, o la velocidad sincrónica es 1500 RPM. ¿Ya? Esa es la velocidad sincrónica, 1500. Por lo tanto, yo asumo que corresponde a un motor en 50 Hz con 4 polos. ¿Ya? Cuando tengo yo 4 polos 50 Hz, entonces tengo una velocidad sincrónica de 1500 RPM. ¿Ya? Y al tener una velocidad sincrónica de 1500 RPM, puedo tener entonces esta velocidad normal o esta velocidad de 1485, ¿ya? Como velocidad en el eje, o velocidad eh, nominal en el eje. Ya claramente si no tengo toda la potencia aplicada al eje, esta velocidad va a ser más grande, ya se va a acercar más a los 1500, y si aplico más potencia en el eje, si digamos pongo más duro el eje, ya en el sentido de que tiene que hacer más fuerza el motor, la velocidad puede caer de 1485, puede hacerse más baja, lo que significaría que el motor está sobrecargado. Ya esta es la velocidad mínima, podríamos decir, de funcionamiento, ya que es la velocidad nominal. O sea, para esta velocidad fue fabricado el motor. Para esta velocidad, si yo voy a medir el motor con un tacómetro y tiene menos de 1485 RPM, entonces inmediatamente yo detecto que el motor está sobrecargado, y si voy a medir corriente, lo más probable es que esté consumiendo una corriente más grande, una corriente superior a la corriente nominal. Ya de esa manera yo puedo darme cuenta de una sobrecarga en el motor por la medición de corriente o por la medición de la velocidad. Ya de ambas formas yo me doy cuenta ya de que el motor está sobrecargado. Eso decir con respecto a la velocidad del eje, que es la M. Tenemos entonces, ¿qué me piden? Aquí me están dando el caso, nomás me dicen que el motor está en triángulo y me dan los datos nominales, los datos de placa, y me piden determinar, letra A, el factor de potencia del motor. Ya, como sabemos, ¿verdad?, que el motor tiene o va a tener un factor de potencia a plena carga cercano a los 0,8, ya siempre anda por ahí el factor de potencia de un motor, entre 0,8 y 0,85, dependiendo digamos el tamaño
también, digamos, la fabricación, pero esos son los valores normales de factor de potencia. Ahora, pensemos en si se puede determinar, o sea, si se puede calcular. Y para eso, ¿qué ecuaciones tenemos? Ya tenemos, en primer lugar, la ecuación de la potencia de entrada. Recuerden que ya estuvimos revisando las ecuaciones, ¿ya? Y recuerden siempre que dibujamos esto como el motor, y el motor lo vemos como una caja donde entra algo y sale otra cosa, donde entra energía en forma de potencia eléctrica y sale energía en forma de potencia mecánica. Ya recuerden que aquí la potencia útil, en verdad, la expresamos como el torque en newton metros por la velocidad angular en radianes por segundo. Ya esa era nuestra expresión para la potencia útil o la potencia de salida. Y aquí tengo la potencia de entrada o la potencia absorbida, que le llamamos de las dos formas, que es potencia eléctrica, por tanto es raíz de 3 por voltaje de línea, por corriente de línea y por coseno phi. Corramos todo eso para allá. Esta es la potencia de entrada al motor, o la potencia absorbida. En raíz de 3, falta dibujar la raíz, que se lo voy a dibujar a mano. Raíz de 3 por voltaje de línea, por corriente de línea, por coseno de phi. Es la fórmula para la potencia trifásica. ¿Ya? Esto es solo en trifásica, si no es un circuito trifásico, si es circuito monofásico no va a la raíz de 3. Solo es voltaje por corriente por coseno phi. Y la potencia de salida, que es torque por velocidad angular en radianes por segundo. Esto va a tener cierta pérdida aquí. Aquí va a haber potencia que se va a perder en forma de temperatura, y ahí ya vimos los tipos de pérdida que teníamos. Teníamos pérdidas en el cobre y pérdidas en el núcleo. Pero eso ¿verdad? Eh, no nos están preguntando. Por tanto, aquí tengo una potencia que entra, y esa potencia que entra, esta potencia absorbida, se divide entre la potencia útil y las pérdidas. Ya, si yo sumo las pérdidas más la potencia útil, entonces puedo determinar la potencia absorbida. ¿Ya? Si yo supiera las dos, o sea, si yo supiera cuánto es la potencia útil y supiera además cuántos son las pérdidas totales ya del motor, conociendo estos dos, conociendo potencia útil y pérdidas, las sumo, y la suma de estas dos, eh, la suma de las pérdidas más la potencia útil, me tendría que dar igual a la potencia absorbida. De aquí no hay potencia o no hay energía que se pierda por ningún lado. Toda la potencia absorbida entonces se da o en forma de potencia útil por el eje, o en forma de pérdidas como temperatura, se disipa como temperatura. Entonces lo que me están preguntando en la letra A del ejercicio es que calcule el coseno phi, ¿ya? O que pueda yo determinar cuánto es el coseno phi de la máquina trabajando a plena carga, ¿se entiende? Mm, ¿Y qué me dan? ¿Qué es lo que tengo como datos de entrada para el ejercicio? No tengo las pérdidas, ya no me dicen cuántas son las pérdidas, pero sí me dicen la potencia útil. O sea, los datos que tengo son voltaje,
corriente, potencia útil y me dan el rendimiento. ¿Ya? También me dan la velocidad. Fíjense que me dicen que el estator está en triángulo, por tanto el motor está con el voltaje de triángulo, está con una red de 220, eso es lo que se entiende por eso. Cuando me dice el estator está en triángulo, me dicen que está con una red de 220 y por lo tanto está consumiendo esa corriente en condición nominal. Me dan voltaje, me dan corriente, ya el coseno phi me están pidiendo calcular. Si ustedes se fijan acá, me están dando voltaje, lo tengo, ¿ya? Voltaje de línea, corriente de línea también la tengo, no tengo coseno phi, por lo tanto para calcularlo necesito conocer la potencia absorbida, que tampoco me la dan directamente, pero sí puedo determinar la potencia absorbida porque me dan la potencia útil, me la entregan, y también me entregan el rendimiento, ¿ya? O sea, ese es el dato clave que me entregan para poder conocer la potencia absorbida. Me dan potencia útil y me dan rendimiento. Por tanto, con esos dos datos, con la potencia útil y el rendimiento, puedo calcular cuánto es la potencia absorbida. Ya, lo mismo si me dieran potencia útil y pérdidas. Ya, si me dieran cuánto es la potencia útil y cuánto son las pérdidas, yo las sumo y conozco entonces cuánto es la potencia absorbida. Y teniendo potencia absorbida, voltaje y corriente, calculo el coseno phi. Ya, en este caso me dan potencia útil y rendimiento. Ya, con esas dos puedo calcular potencia absorbida porque el rendimiento es el que me relaciona la potencia de salida con la potencia de entrada. Por tanto, teniendo la potencia absorbida, voltaje y la corriente, entonces puedo determinar y calcular directamente cuánto es el coseno phi. ¿Ya? Y ahí obtengo la primera pregunta. Entonces, esto sería la siguiente manera. Ya decimos que el rendimiento, que viene dado por esta letra, letra griega, el rendimiento es igual a la potencia de salida dividido por la potencia de entrada. Ya siempre el rendimiento toma esta forma. En cualquier máquina, en cualquier proceso, ¿ya? Cuando hablamos de rendimiento es lo que sale dividido por lo que entra. Incluso cuando se habla de rendimiento deportivo, cuando se habla de rendimiento en otras áreas, también siempre el rendimiento es lo que sale dividido por lo que entra. ¿Ya? Entonces, rendimiento es, en este caso, potencia útil en el motor, que es lo que me entrega la placa de datos, el valor ahí que me dieron de potencia, dividido por la potencia absorbida. Dividido por la potencia absorbida o la potencia eléctrica de entrada. Esto aquí está dividido. Por lo tanto, si despejo potencia absorbida de aquí, me queda que la potencia absorbida va a ser igual a la potencia útil dividido por el rendimiento. Ya, eso es igual, potencia absorbida va a ser igual a la potencia útil, que es, vamos a ver cuánto es, potencia útil 370 kilowatts, 370 kilowatts, o sea, tengo aquí potencia absorbida es igual a potencia útil, que son 370
Aquí puedo expresarla, ya sea en watt o en kilowatt directamente, porque la voy a dividir por un factor que es adimensional, como el rendimiento. El rendimiento no tiene dimensión, ya por tanto, si tengo la potencia útil en kilowatt, el resultado me va a dar también en kilowatt, y si pongo 370.000 watt, el resultado me va a dar en watt también. ¿Ya? El rendimiento, que vamos a ver cuánto era. El rendimiento es de 93,5%, o sea, es un rendimiento alto, ya un buen rendimiento de la máquina, 93,5%, y expresamos aquí el rendimiento en por unidad, o sea, rendimiento es, este valor es 93,5%, ¿no? 93,5%, eso es en por unidad 0,935. Ahí está el rendimiento en porcentaje, arriba 93,5, y en por unidad ya 0,935. ¿Ya? En tanto por ciento estamos hablando de cuánto es el rendimiento en un total de 100. ¿Ya? Eso es el porcentaje. Hacemos que la totalidad valga 100, y entonces nos referimos con respecto a esa unidad que vale 100. ¿Ya? Cuando hablamos en por unidad, la totalidad la hacemos igual a 1, y expresamos digamos, lo que queremos expresar en términos de la totalidad de la unidad. Por tanto, aquí es 0,935. Acá ponemos 370 kilos dividido por 0,935. Y hacemos el cálculo de la potencia absorbida. ¿Ya? Y decimos que es 370 dividido por 0,935. Y me da que es 395,7. 395,7 kilowatts. Eso es entonces la potencia absorbida. Ya con eso no estoy respondiendo todavía a lo que me están preguntando. Es el paso intermedio. La 395,7 kilowatts. Ya tengo la potencia absorbida. Y fíjense que tengo potencia absorbida, voltaje, corriente, y entonces puedo calcular sin problemas el coseno phi. Acá voy a dejar ese cálculo ahí, el cálculo de la potencia absorbida mediante el rendimiento. En este caso puedo calcular las pérdidas también, si es que me las pidieran. ¿Ya? Por ejemplo, teniendo la potencia de salida y la potencia absorbida, la resto y tengo las pérdidas. Aquí sería 395,7 menos la potencia útil, que son 370, y me daría unos 25,7 kilowatts, que sería lo que se me va en pérdidas, ya lo que se me va por temperatura. Total, total en el motor, ahí se incluyen pérdidas en el cobre, pérdidas en el fierro y pérdidas mecánicas, ya, en total. Y vamos ahora a calcular el coseno phi. Coseno phi es igual a potencia absorbida. Vamos a dibujarlo así en forma de cociente, a la potencia absorbida dividido por, tenemos aquí dividido por
tengo aquí raíz de 3 por voltaje de línea y por corriente de línea. Ya, eso es entonces coseno de phi. Esto es división y esto es raíz. Tengo entonces potencia absorbida igual a, coseno phi igual a potencia absorbida dividido por por esa tripleta aquí de raíz de 3 voltaje y corriente. Todo eso se va dividiendo al otro lado de la ecuación y me queda despejado el coseno phi. Por tanto, ahí es simple ya de hacer el cálculo. Me queda que la potencia absorbida son 395, perdón, 395,7 mil. En verdad aquí sí tengo que ingresar esto en valor de, digamos, 395.700 dividido por raíz de 3 por voltaje corriente, y voltaje corriente es, si vamos a recordar aquí, 220.155, 220 220.155. Eso es división, eso es igual, y esto es raíz. Raíz de 3, 220.155. Y eso me da, eso dividido por, vamos a calcularlo aquí, raíz de 3 por 220 por 1,155. Ya, 395.700, 395.700 dividido por raíz de 3 por 220 y por 1155. Cierro paréntesis. Ya ustedes comprueban ahí, me da 0,899. Ese es el resultado que me da, 0,899. Que es prácticamente 0,9. Ese es el coseno de phi calculado. Si tienen preguntas, ya háganlas para saber en qué tenemos que poner más énfasis o en qué requiere de alguna explicación adicional. ¿Ya? Tienen que estar en la clase para ya ir despejando todas
las dudas que podríamos tener. Así entonces calculo la primera parte de esto. Esta sería la, la pregunta número 1, el desarrollo de la pregunta 1 de la pregunta que estamos viendo. Hola, profe. Don Víctor, dígame. Una consulta. Ya saqué el resultado ya, pero usted al principio había dicho algo de radianes, la potencia de salida, creo. Sí, señor. La, ¿Cómo, poten- cómo, cómo ya, calcularía la... la potencia de salida, por ejemplo, perdón, la potencia de entrada aquí es la potencia eléctrica, ya que ya habían visto incluso en electricidad, tienen que haberlo visto también, de la raíz de 3 voltaje por corriente por coseno phi, pero la Sí, potencia de salida, ¿sí? La potencia de salida se expresa en términos de torque y de velocidad. ¿Ya? Potencia de salida es torque en newton metros y velocidad en radianes por segundo. ¿Ya? O sea, aquí hay dos formas de ver la velocidad o de, digamos, de... A ver, espera un poquito, deja ver cuál es la otra pregunta. Porque si me preguntan por torque, ya mira, ya, en la letra C me preguntan por torque, ya, pero hay una trampa ahí eh, en la letra C vamos a ver tu pregunta. vale, vale, Cuando profe. veamos la letra C, como nos preguntan por torque, entonces vamos a ir ahí a despejar esa fórmula y ahí vamos a ver el asunto de los radianes por segundo, ¿ya? Vale, profe. Ahí, si te queda la duda todavía, me la haces. Ok, Letra, gracias. esa es entonces, si tenemos aquí la, esta es la letra A, la 1A sería la solución de la 1A. Vamos a guardar la pantalla para tenerla. Ahora la B, ya lo que es la letra B. Fíjense que me preguntan algo que ya habíamos visto que podíamos sacar fácil. Me preguntan por las pérdidas totales. Ya, vamos a mirar acá. Letra B dice las pérdidas totales. ¿Ya? Y ya dijimos que las pérdidas totales las podíamos sacar fácilmente porque teníamos la potencia absorbida y teníamos la potencia de salida, o sea, teníamos las dos. Ya claramente si restamos potencia absorbida menos potencia útil, nos da las pérdidas. ¿Ya? Entonces, la letra B es bien fácil, ¿verdad? Las pérdidas totales las expresamos como la potencia absorbida, que es la potencia más grande, la potencia que entra, que es 395,7, y le restamos la potencia útil, que es la que está saliendo por el eje, que es 370. Ambos están en kilowatt, por tanto el resultado lo voy a obtener también en kilowatt. Me dice 395,7 menos 370. Y esos son 25,7. 25,7 kilowatt de pérdidas. ¿Ya? Esas son las pérdidas completas de la máquina. Con eso estaríamos entonces respondiendo a la letra B. ¿Ya? Ahora, si queremos responder a la letra C, 1C, ya vamos a ver. Fíjense lo que me preguntan en la letra C, es importante ver porque es una pregunta que trae ahí trae una vuelta.
Me dice, indique el torque en el eje cuando el deslizamiento es 0. ¿Ya? O sea, no en cualquier condición, no el nominal. ¿Ya? El asunto es que no me está preguntando por el torque nominal. Me está preguntando cuando el deslizamiento es 0. Ah, ya, pero vamos a aprovechar de ver ya el tema de el tema aquí del torque. ¿Ya? Yo podría en este momento calcular el torque nominal, ¿ya? Porque conozco la potencia y conozco la velocidad del eje. Teniendo el dato de la velocidad del eje y la potencia, entonces yo calculo el torque. Y a su vez, ¿verdad? Si tengo el torque y la velocidad, obtengo la potencia. Entonces, yo estoy en condiciones ahora de calcular el torque a plena carga, ya que son los datos que tengo acá. Tengo la potencia de salida a plena carga y la velocidad del eje a plena carga. Por tanto, estoy en condiciones de calcular el torque a plena carga. Lo vamos a calcular. Esto es torque a plena carga. Y ese torque a plena carga va a estar expresado como torque que es igual a potencia útil dividido por velocidad angular. Doble. Ahora se me va a dar un problema que yo tengo la potencia útil en kilowatt, ¿verdad? Son 370 kilowatt o 370.000 watts. Eso es la potencia útil. Y tengo la velocidad angular, tengo la potencia útil y tengo la velocidad angular, pero la tengo en radianes por segundo. O sea, cuando expreso la velocidad en radianes, la tengo en RPM, perdón. Vamos a ver cuánto es. 1485 RPM. N es igual entonces a 1485 revoluciones por minuto. Entonces, esos son mis valores. La velocidad angular, desde aquí es donde nos vamos a meter con la velocidad angular se puede expresar en estas dos formas. Ya son dos unidades de medida para hablar de lo mismo. Ya para hablar de una velocidad que no es lineal, sino que es una velocidad de giro. La velocidad lineal, cuando hablamos de nosotros de velocidad lineal, siempre la expresamos en términos de distancia dividido por tiempo. Ya, todas las unidades de velocidad son distancia dividido por tiempo. Metros partido por segundo. En nuestro caso estamos más acostumbrados a los kilómetros por hora. ¿Ya? Pero puede ser metros por segundo, kilómetros por hora. Cualquier unidad de distancia dividido por una unidad de tiempo es velocidad, ¿ya? Y velocidad lineal. ¿Ya? Cuando hablamos de velocidad angular, ¿ya? O de velocidad de un eje que está girando, tenemos que expresarlo en términos de una unidad de giro dividido por una unidad de tiempo. ¿Ya? De cuánto gira el eje en cierta cantidad de tiempo. Entonces, las dos unidades principales que hay para expresar velocidad de giro, ¿ya? O velocidad angular se le llama también, eh, es en primer lugar las revoluciones por minuto. Nosotros estamos más acostumbrados a las revoluciones por minuto, ¿verdad? Y cuando expresamos la velocidad angular en revoluciones por minuto, usamos la letra n para la velocidad. N en revoluciones por minuto.
¿Y qué son las revoluciones por minuto? Son las vueltas, sé que aquí están más acostumbrados a eso, son la cantidad de giros completos, ¿verdad? O sea, la cantidad, los 360 grados, cuántos giros da completo el eje en un minuto. El tiempo está medido en un minuto completo. O sea, es como si contáramos, si tuviéramos la capacidad de contar cuántas vueltas da el eje y estamos tomando el tiempo, ¿verdad? Con un cronómetro, lo echamos a andar y contamos en un minuto cuántas vueltas dio. Ahí esas son las RPM, las revoluciones por minuto. ¿Ya? Por el otro lado, tenemos otra unidad para medir la velocidad angular, que es la ómega, que es velocidad angular, pero en radianes por segundo. Ya cuando medimos la velocidad angular en radianes por segundo, entonces usamos la letra ómega, la letra griega ómega minúscula, para hablar de velocidad angular en radian por segundo. Y la medida radian por segundo son la cantidad de radianes, ya no giros completos, sino la cantidad de radianes que el giro hace en un segundo, ya medidas en un segundo. Pregunto, ¿cuántos radianes tiene una vuelta completa? A ver si alguno me responde ahí esa pregunta. ¿Cuántos radianes tiene un giro completo de la circunferencia? ¿Ya? O, o viene la pregunta más profunda. Son 2 pi o no. 2 pi, señor, muy bien. ¿Verdad? Un radián. ¿Qué es lo que es un radián? Un radián es lo que mide, o la medida de un radio, ya eh, puesta en la circunferencia. Ya, por ejemplo, si yo tengo aquí, dibujo un radio, supongamos que ese es el centro de la circunferencia, ya, esa línea que puse ahí en azul, ese es un radio de la circunferencia. Si yo tomo este radio y lo pongo sobre la circunferencia, ya, esa medida de giro, ya, o ese ángulo que se me forma es un radián. ¿Ya? Y se estudió esto ya hace bastante tiempo atrás, ¿verdad? Y se pudo comprobar que cuando se trataba de dar la vuelta con un radio, teníamos un radián, 2 radianes, 3 radianes y un poquito más, ahí en los 180 grados. O sea, cuando llegábamos a la semicircunferencia, ya aquí cabían 3 radianes y un poquito más. ¿Ya? 3 radios y ahí sobraba un poco y se hizo la medida lo más ahí al callo posible y se dio el número de 3,14. Y de ahí, bueno, a medida que fue avanzando le fueron sacando más decimales a esto, pero se dieron cuenta que el radio cabía en la semicircunferencia 3,14 veces, ¿ya? De ahí, como les digo, sacaron más decimales, ¿ya? Y a ese número especial, a ese número particular le pusieron pi. Entonces, ¿qué es el número pi? Es la cantidad de veces que cabe el radio de la circunferencia en la semicircunferencia. Por tanto, en la circunferencia completa, esto mide 3, 4, 5, 6, algo. 6 veces y un poquito más, 6,28, 6,2. 6,28 o 2 pi.
Entonces, la circunferencia completa tiene 2 pi radianes. ¿Ya? ¿Cuántos radianes tiene? 2 pi de radianes. ¿Ya? Eso es lo que tiene la circunferencia completa. 2 pi de radianes. Entonces, fíjense, aquí, cuando medimos en RPM, estamos considerando un giro completo, ¿ya? Revolución por minuto, o sea, una revolución es una vuelta completa del eje, ¿verdad? Desde este punto hasta volver al mismo punto. Pero acá, esta unidad de medida está considerando cuántos radianes giran en un segundo. O sea, cuántos radianes, entonces aquí el factor de conversión comienza con la letra 2pi, así, 2pi. O sea que para pasar de RPM a radian por segundo, debo en primer lugar multiplicar por 2pi. ¿Por qué? Porque aquí estoy considerando la revolución completa y aquí estoy considerando solo radianes por segundo. ¿Ya? Entonces necesito, para pasar de aquí al otro lado, ¿verdad?, pasar por ese factor de 2pi. ¿Mm? Y la otra diferencia, ya la primera diferencia era esa, de que uno RPM considera la vuelta completa y radian por segundo considera cuántos radianes solamente, pero la unidad de medida del tiempo es distinta, ¿ya? Y eso cambia totalmente, digamos, el valor numérico, que aquí los RPM se mide la cantidad de vueltas, pero en un minuto completo. ¿Ya? Aquí, esta otra medición de W considera cuántos radianes gira, pero solo en un segundo. O sea, es como que ya echáramos a andar el motor, tomamos un cronómetro y nos fijamos cuántos radianes gira en un segundo. O sea, aquí partimos 1 radian, 2 radianes, 3 radianes, 4 radianes, 5, pero solo en un segundo. Y ahí ya, cuando pasa un segundo, cortamos y anotamos ahí la cantidad de radianes que giró. Por tanto, como la ómega está tomado en un segundo solamente, el valor numérico de la velocidad angular medida en radian por segundo va a ser menor, ya va a ser más chico que la velocidad angular medida en revoluciones por minuto. O sea, siempre acuérdense de eso, ya que cuando transforman de RPM a radian por segundo, siempre el número se va a achicar. Los radianes por segundo van a ser menores a los RPM. Ya las RPM van a ser grandes y los radianes por segundo van a ser más chicos. ¿Por qué? Porque están midiendo en un segundo, en una unidad de tiempo muy corta. ¿Ya? En cambio, la revolución por minuto, RPM, están midiendo en un minuto entero. Por lo tanto, lo dejan girar mucho más el eje en un minuto y ahí cortan. Entonces, en cuanto al número, digamos, al valor numérico, las RPM van a ser más grandes que los radianes por segundo. ¿Ya cuánto más grande? Aquí vamos a ver 2pi y tenemos que considerar ahora pasar de minuto a segundo. Por lo tanto, dividimos por 60. Y ese es el factor de conversión de uno a otro. El factor de conversión es 2pi partido por 60. Si queremos pasar de RPM a radian por segundo, debemos multiplicar por el factor 2pi partido por 60. Entonces, ¿qué tenemos aquí? Que tenemos potencia útil dividido por velocidad angular, pero esta velocidad angular tiene que estar, o sea, esta es la fórmula, pero para que calcen las unidades de medida, para que torque me quede en newton metros, potencia útil tiene que estar en watt y
velocidad angular tiene que estar en radianes por segundo. Ya, si meto aquí la velocidad en RPM, no me va a salir correcta, digamos, el torque. Me va a salir en otra unidad de medida que no es utilizada. Por tanto, necesito pasar estos 1485 a radianes por segundo. Por tanto, eso es lo que vamos a hacer. Omega es igual a 1485 por 2pi, y eso lo dividimos por 60. Y me queda que la omega es igual a, vamos a calcularla aquí, 1485 por 2pi dividido por 60. Y me queda 155,5. 155,5 radianes por segundo. Se fijan ahí, los radianes por segundo es mucho menor a los RPM. Los RPM son 1485 y los radianes por segundo 155,5. Ya, entonces hacemos esa conversión y aquí entonces calculamos el torque directamente. Como torque es igual a potencia útil, que son 370.000, y dividimos por 155,5, que son los radianes por segundo, y obtenemos un torque de 170.000 dividido por 155,5. Obtenemos un valor de 2379.4, y estos son newton metros. Ya, esa es el torque. Este es el torque nominal de la máquina, ya, porque es el torque calculado con es el torque calculado con los datos nominales de la máquina. Ya, así que ese es el torque nominal. Está calculado con los valores nominales, con la potencia útil nominal, aquí potencia útil, y la velocidad de giro del eje. Sin embargo, fíjense en la pregunta, ¿ya? ¿Qué pregunta están haciendo? Dice, indique el torque del eje del motor cuando el deslizamiento es 0. Y ahí está la trampa de esta pregunta. Acuérdense que el deslizamiento es la diferencia entre la velocidad del eje y la velocidad del campo magnético giratorio, ¿ya? Ambas giran a velocidades distintas. Y tenemos que el deslizamiento lo medimos por unidad, y el deslizamiento es 1 cuando el motor está detenido, o sea, cuando el motor está a rotor bloqueado, o cuando recién parte y el rotor todavía no se mueve. En ese momento el deslizamiento es 1, y el deslizamiento va a ser 0 cuando la velocidad del eje iguale a la velocidad sincrónica, ¿ya? Cuando las dos velocidades igualen, entonces decimos que el deslizamiento es 0. Cuando vimos la curva torque-velocidad, ¿se acuerdan también? Partíamos en deslizamiento igual a 1 y llegábamos al final de la curva con deslizamiento igual a 0. Y cuando el deslizamiento es igual a 0, las dos velocidades son iguales, eso quiere decir, y en ese punto del funcionamiento, digamos, teórico de la máquina, en ese punto no hay inducción magnética, se pierde la inducción, no hay voltaje inducido, por lo que no hay corriente inducida, no hay campo magnético del rotor, y por tanto el torque es igual a 0. Entonces, en esta pregunta en particular, en 1C, ya no había que hacer ninguno de estos cálculos, ya los hicimos para aprender, ya solamente para
para aprender cómo se hace si me hubieran preguntado por el torque nominal, pero la respuesta a esta pregunta es que cuando el deslizamiento o cuando S, el deslizamiento es igual a 0, entonces el torque siempre va a ser igual a 0. Ya, esa sería la respuesta a esta pregunta directamente, sin ningún cálculo de por medio. Directamente nos saltamos ahí. Ya. ¿Para qué hicimos todo lo demás? Para ponernos en el caso si me hubieran preguntado por el torque nominal, así se calcula, con el traspaso de velocidades y todo eso. Esa era la trampa de la 1C. Ya no sé si quedó más claro ahí el asunto de los RPM y la conversión a las radianes por segundo. Sí, profe, que claro. Ya. Vamos entonces a la última. Y la última también me preguntan, se tiene una red trifásica de 380. O sea, actualmente, como me dice que el estator está en triángulo, estoy con una red de 220, pero me pregunta la letra D si se tiene una red trifásica de 380 volts y me dice, ¿es posible realizar una partida estrella triángulo con este motor? Ya ahí no sé qué dicen ustedes, con una red de 380. ¿Ya? Y tengo este mismo motor y una red de 380. ¿Es posible hacer un arranque estrella triángulo con este motor? Eso es lo que me están preguntando. ¿Es posible realizar una partida estrella triángulo? Entonces, ¿cuál es la respuesta? La respuesta es no. ¿Y por qué no? Porque según estos datos de voltaje, yo puedo conectar una red de 380, ustedes se fijan acá, puedo conectar una red de 380 pero solo en estrella. O sea, no podría conectar una red de 380 en triángulo. Cuando ustedes miren el voltaje de un motor, ¿ya? Así como lo ven aquí, de la placa de datos de un motor, siempre el voltaje más pequeño, el voltaje más chico, es lo que aguanta cada bobina en particular. Y por eso corresponde a la conexión triángulo. Porque en la conexión triángulo todo el voltaje se aplica a cada una de las bobinas independientemente. El voltaje más alto siempre se puede usar solo en estrella, ¿ya? Sin embargo, para una conexión estrella-triángulo, yo tengo que conectar con la misma red el motor primero en estrella y luego pasar a triángulo. En este caso, con una red de 380, yo partiría en estrella y el motor reaccionaría bien, ya estaría dentro de su voltaje nominal, pero luego tendría que pasar a triángulo con 380. ¿Ya? Y si paso a triángulo con 380, a cada bobina le estaría aplicando 380 y cada una de las bobinas aguanta 220, por tanto quemaría el motor. ¿Ya? Entonces, la respuesta aquí en la letra D es no. No se puede hacer con una red de 380. Solo se puede realizar, digamos, una partida de estrella triángulo en este motor con una red de 220. Ya ahí sí, ya con 220 volts de red, parto con 220 en estrella, con una tensión reducida, y luego cuando ya arrancó, me paso a triángulo y tengo el voltaje nominal. ¿Mm? Así que ahí está esa primera pregunta ya lista, digámoslo así. De aquí, segunda pregunta, me pregunta en los siguientes gráficos de torque-velocidad de un motor de inducción de rotor bobinado conectado a un triángulo, dibuje cómo quedaría la curva bajo las nuevas condiciones. Eso es lo que me está preguntando. Y me está preguntando si se conecta en estrella. O sea, esta es la curva torque-velocidad. ¿Cómo quedaría esta curva
si cambio la conexión de triángulo a estrella. Ya no sé qué piensan, cómo quedaría ahí cómo quedaría eso. ¿Cómo quedaría esa curva? Aquí, recuerden que la conexión estrella-triángulo, ya lo único que hacemos es bajar el voltaje. Cuando partimos en estrella, ya partimos con una tensión reducida, partimos con un voltaje menor, solo cambiando la conexión. ¿Ya? Porque al cambiar la conexión a estrella, las bobinas no van a recibir el 100% del voltaje de la red, sino que van a recibir un voltaje raíz de 3 veces menor. ¿Ya? Por tanto, nos queda la curva de la misma forma, pero más baja, porque baja el torque a 1/3. Recordemos que lo que hay que recordar aquí es que digamos, hay que recordar que el torque varía, ¿ya? A ver si nos vamos aquí al torque. El torque es igual, está aquí para cada línea que eh, recordemos aquí que el torque varía eh, al cuadrado del voltaje, ¿no? O sea, el torque tiene una relación, se relaciona, ya no es que sea igual, ya, pero el torque se relaciona con el voltaje al cuadrado, ya, eso tenemos que acordarnos. Hay una relación cuadrática entre el voltaje y el torque. O sea que cuando el voltaje baja a la mitad, el torque se reduce a 1/4. En este caso, el voltaje, cuando yo conecto una estrella, el voltaje baja raíz de 3 veces, por tanto raíz de 3 al cuadrado es igual a 3 y el torque baja 1/3. ¿Ya? Es aquí entonces donde dibujo a 1/3, aquí está más o menos la mitad, 1/3 más o menos está por ahí. Profe, esa relación entre el- la tensión, no, el torque y el voltaje es siempre igual. Sí, señor, siempre en un motor de inducción el torque se relaciona al cuadrado del voltaje. Por eso dijimos en su oportunidad, el motor de inducción es muy sensible a los cambios de voltaje. Ya si el voltaje cae por alguna razón, el motor va a perder mucha fuerza y es probable que en algún momento el motor no sea capaz de mover su carga. Entonces, eh, el motor en sí es sensible. La fuerza que tiene en el eje varía cuadráticamente con el voltaje. Entonces, por eso en una partida estrella-triángulo hay que tener cuidado, no se puede hacer en todos los casos, ya si, digamos, si es muy, muy fuerte la carga que tiene que mover, lo más probable es que cuando parte en estrella, como parte con una tensión menor, el motor no se va a mover, no va a ser capaz de mover la carga, ¿verdad? Y el arranque no va a servir. Entonces, así es más o menos como dibujaríamos la nueva condición. Esa sería la nueva condición ahí la vamos a dibujar. Esa sería la nueva condición de curva, ¿verdad? 3 veces más baja que la original. Eh, Se aumenta la resistencia del rotor. ¿Qué ocurre si se aumenta la resistencia rotórica? Ya por medio de resistencias, digamos, conectadas externamente. Lo que vimos es que el torque máximo se mantiene, pero se va más hacia la partida. Ya eso es cómo se modifica esta curva
cuando se agrega resistencia al rotor. ¿Ya? Sube un poco el torque máximo. El torque partida, el torque máximo lo tenemos antes. Y ahí tendríamos entonces una curva con mayor resistencia rotórica. ¿Ya? De esa manera estaría la curva sobre la otra. Y si la subimos más todavía, podríamos partir con el torque máximo aquí en el arranque. Ahí estamos dibujando esa curva. El último ejercicio que teníamos para hoy dice: se tiene un motor con la siguiente placa de datos conectado a una red trifásica de 220 volts. ¿Ya? Y me muestra esta placa, que es la placa de uno de los motores que tenemos allá en el laboratorio de electricidad. Dice: se tiene un motor ya conectado a una red de 220. ¿Ya? Y aquí vemos que la placa me dice 230-400. Por tanto, si la red es de 220, el motor tiene que estar conectado en triángulo. ¿Ya? Porque aquí el motor se conecta en triángulo a 230 y en estrella cuando la red es de 400. Ya en este caso, como la red es 220, conectamos en triángulo. Y dice: dibuje la conexión del motor desde la red de alimentación hasta la caja de bornes normalizada del motor, conectando un amperímetro y un wattmetro a la entrada. Entonces, la idea de este ejercicio es solo dibujar la placa de bornes y la placa de bornes normalizada quiere decir que vaya con la designación de cada uno de los bornes. ¿Ya? Tengo que dibujar los seis bornes. Vamos a tratar de que queden más o menos centrados. ¿Ya? Y eso que dice normalizado quiere decir que tiene que ir con su designación, o sea, U mayúscula, U, B, W, y aquí es Z, X, y aquí es Y. Ya, esa es la designación de los bornes, ya hemos visto antes. Y hay que hacer una conexión en triángulo. Ya es lo que dijimos anteriormente, ¿verdad? Vamos a conectar en triángulo. ¿Cómo conectamos esto en triángulo? Aquí, ¿se recuerdan ustedes? En estrella cortocircuitamos estos tres y entramos con las líneas por L1, L2 y L3 aquí. Pero en triángulo cortocircuitamos estos tres y entramos aquí con las líneas con L1, L2 y L3. Y L3. Y aquí dibujamos directamente las líneas al motor. Me dice que tengo que conectar unos instrumentos a la entrada, ya un wattmetro trifásico y un amperímetro de línea. Ya, el amperímetro lo voy a dibujar aquí
sobre la L1. Ahí puede ser por cualquier línea. Ya puede ser en cualquier línea. Y el wattmetro trifásico lo voy a dibujar más pasando. Ahí tienen que pasar las 3 líneas por el wattmetro para muestras de corriente y muestras de tensión. Ya, esto no lo vimos, así que no creo que lo vayamos a evaluar aquí. Pero el wattmetro trifásico necesita muestras de voltaje y muestras de corriente. Estamos llegando ahí, L2, lo conectamos al instrumento, aquí pasa por dentro del instrumento y sale aquí. Y L3 finalmente también pasa por dentro del instrumento y sale aquí. Este está midiendo potencia trifásica. Y ahí entonces llegamos con las 3 líneas a cada uno de los bornes y tenemos hecha la conexión ahí en triángulo. Ya, eso es lo que más o menos trataba de medir esa pregunta, que supieran ya qué conexión llevaba, que se acordaran de las líneas, de cómo van designados los terminales del motor y de su conexión. Ya, eso más que nada era la idea de esa primera pregunta. Ya dibuje el motor desde la red de alimentación hasta la caja de bornes normalizada. Y letra B dice: llene la siguiente tabla de valores esperados para el ensayo del circuito dibujado en la letra A. ¿Ya? Y tengo una tabla aquí donde tengo que ingresar los valores de voltaje, corriente, coseno phi y velocidad. ¿Qué valores espero? ¿Ya? Para el ensayo de este motor, ¿ya? En digamos, de este circuito, digamos. ¿Mm? No sé si hay alguna pregunta. Vamos a llenar entonces la tablita. Con carga nominal son los datos de placa. ¿Ya? Siempre con carga nominal se refiere a los datos de placa de datos, por tanto voltaje, como me dice que la red es de 220 volts, aquí conectamos en triángulo, ¿verdad? El voltaje de línea me lo está dando la pregunta, aquí 220 volts, ¿ya? Ese también en vacío va a ser el mismo, porque en la red de alimentación no va a haber diferencia en el voltaje. La corriente nominal me la da la placa también, así que tengo que ir aquí a la placa y ver que para 230 la placa me dice 4,4 amperes. Si fuera una red de 380 de 400, yo la conecto aquí y me dice 2,55 amperes, pero como es de 220, 4,4 amperes nominales. Eso es lo que me dice la placa. 4,4 amperes, aquí dice corriente en amperes. Coseno phi también me lo tiene que dar la placa. Aquí dice coseno phi 0,81. Y velocidad también me la tiene que dar la placa. Me dice 1415 S/minuto, quiere decir revoluciones por minuto. 1415 RPM. ¿Ya?
Eso lo saco directamente de la placa, por tanto eso era lo más fácil de hacer, ya colocar datos con carga nominal. Ahora los datos en vacío ya son el extra que tiene esta pregunta, o para ver si ustedes más o menos manejan la relación entre la condición de vacío de la máquina y la relación de plena carga. La corriente de vacío dijimos que variaba entre un 40 y un 60% de la corriente nominal. Por tanto, pueden a este valor sacarle un 40, sacarle un 60% y colocar los dos valores ahí. Y decir la corriente va a variar entre estos dos puntos. Ya sería como lo más, digamos, eh, lo más acertado. ¿Ya? Sin embargo, pueden sacar de un valor medio, entre 40 y 60, sacar un 50%. Entonces, es decir, aproximadamente la corriente de vacío va a ser 2,2%. Perdón, 2,2 amperes. Aproximadamente. Ya se va a hacer más o menos la corriente en vacío. Coseno phi en vacío no es el mismo que coseno phi a plena carga. Ya el coseno phi en vacío, la potencia útil es muy poca, por tanto se echa a perder mucho el coseno phi, y el coseno phi va a estar cerca de los 0,3. También esto es un valor aproximado, es un valor estimado, solamente no hay cómo calcularlo, pero aquí se está midiendo esa capacidad de saber que los valores cambian de la condición de vacío a la condición de plena carga. ¿Mm? Y la velocidad nominal en vacío se va a acercar mucho a la velocidad, a la velocidad sincrónica. En este caso, si es 1415 la velocidad nominal, quiere decir que la velocidad sincrónica son 1500, y en vacío me voy a acercar mucho a esa velocidad. Ya no le voy a poner 1500 porque teóricamente las dos velocidades no pueden ser las mismas, pero se acerca mucho. Entonces le tiramos un valor bien cercano ahí. También aproximado. Eso es lo que medía la pregunta, digamos, de que ustedes, de medir si saben que los valores en vacío con respecto a la plena carga varían y qué valores varían. En este caso el voltaje queda igual porque el voltaje depende de la carga, o sea, perdón, depende de la fuente de alimentación. Ya ese no va a variar con la carga del motor. La corriente sí varía, un 40 y un 60%. Coseno phi también varía de forma importante, y la velocidad también, que en vacío es muy cercana a la sincrónica, a los 1500 RPM en este caso, y con carga nominal me lo da la placa de datos ese valor. No sé si hay dudas, preguntas, consultas con respecto a lo que vimos. O estamos No, más o profe. menos. Ya, entonces, con lo que vimos de la guía de ejercicios, ya que ya está en aula, más esto que repasamos aquí, ya deberíamos estar en un buen pie para el certamen. Si más o menos han entendido todo, ya las variables y todo que consideramos aquí, ya estaríamos más o menos bien preparados. Así que mañana a las 10 de la mañana, vayan al aula, y a las 10 va a estar puesto ahí el certamen 2, y tienen hasta las 14 horas para desarrollarlo. ¿Ya, muchachos? Ya, profe. ¿Estamos? Profe, Nos vemos mañana. Sí, señor. profe, no habría la posibilidad de cómo se llama, extender un poquito el plazo, es que yo mañana también tengo certamen de termodinámica a esa misma hora. ¿A qué hora tienes el certamen de termodinámica? O sea, tengo clase a las 8:15, pero no sé a qué hora el profe va a liberar el certamen. Yo creo que igual lo va a liberar como a las 10. Mm, 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 mm. Y ahí estaríamos con un problema. Si lo tira como a las 10, 11, 12, 12 y media, estaría entregándolo. Después una mojadita de cara, venir a este.
Una, dos, podríamos extenderlo un poco más. Ya. 3:30, ¿qué les parece? ¿Estaría bien ahí? Sí, bien. A las 3:30 entonces, profe. Sí. Ya, extendámoslo entonces hasta las 15:30. Ya ahí por lo de termodinámica. ¿Mm? Ya, profe, vale, muchas gracias. ¿Estamos? Ya, muchachos, cuídense. Hasta luego, que esté Hasta bien. luego. Profe, ¿se puede subir esta clase, la que tuvimos ahora recién? Sí, señor. Vamos a subirla ahí un ratito más. Ya, profe. Vale, vale.